tiene problema, dificultad, coloco esto de un lado, hermanos, y dedicamos en esta mañana a darle todo a nuestro Dios. Aquí hay unas pantallas para los hermanos que no tienen la Biblia o los amigos. Y todo lo tiene, puede decir un amén. Amén, amén. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tu cascada. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la operación del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Todos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Y en esta mañana no conozco tu problema, tu necesidad, pero sí conozco un Dios todopoderoso en que puedes confiar en Él. Ese problema grande que tú tienes, hay un Dios que es más poderoso, más grande que ese problema, que esa dificultad que tú tienes, hermano. Y como dije en un momento, pongamos todos nuestros problemas, las dificultades a un lado y vamos a dedicarle estas 2 horas al Señor, hermanos, para exaltarle, glorificarle, porque es el que se merece todo. Y a eso hemos venido, porque somos un pueblo agradecido, ¿verdad? A Dios le cantamos por gratitud y le servimos por agradecimiento, aleluya. ¿Y cuántos estamos agradecidos en esta mañana con el Señor? Así que vamos ahora, vamos a cantarle a Dios con el corazón, amén. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. No solamente cante, no, sino que le salga ese canto desde lo más profundo del centro de su corazón, aleluya. Aleluya. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuál grande ser, oh, aleluya, cuál grande ser. Mi corazón entona la canción, cuál grande ser.
alcanzar, aquel escuchar el canto de las aves y ver murmurar el aroma manantial. mi corazón entona la canción. Cuál grande ser, cuál grande ser. Mi corazón entona la canción. Cuál grande ser, cuál grande ser. Mi corazón entona la canción. Cuál grande ser, cuál grande ser. Mi corazón entona la canción. cuál grande ser, cuál grande Vivificar alabado mi Dios, gran divotad, y mi quieta alabado mi Dios, gran divotad, gran divotad, gran divotad, gran divotad. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Él es grande y poderoso, aleluya. Aquí está el Señor en esta mañana una vez más, aleluya. Oh, aleluya. no sé por Presente está en qué. este lugar. Señor, tú me tocaste, no sé por qué. En mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es su amor Ya. por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Su presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti Nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tú eres Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en
es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa. Oh, aleluya. Cualquier cosa. Me has librado de la muerte. Aleluya. Me has dado nueva vida. Quitaste mi tristeza. Me ceñiste de alegría. Aleluya. Por tanto, Nunca callaré. A ti cantaré. Te alabaré. Gloria mía. Cristo mi Señor. A ti cantaré. Te alabaré. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Oh, aleluya. 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 Oh, su presencia es más hermosa. Aleluya. Sin su presencia no somos nada. Aleluya. ¿De qué nos vale tener el carro más lujoso, la casa más grande, los apartamentos, pero si no tenemos la presencia del Señor en nuestra vida? No tenemos nada. Aleluya. Pero en Él lo tenemos todo. Aleluya. Aleluya. Secaré, Oh, aleluya. los montes que hay en el horizonte, no brilla más Aleluya. el sol. Que aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las aves de alrededor, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime es el amor de Dios. ¿Quién me separa? Aleluya. Dígalo conmigo esta mañana. Este amor tan grande. Ni temores, ni temores, ni hambre me podrán separar. Porque el amor de Dios
su amor es eterno. A ese amor tan doloroso, a ese amor tan sublime, que quiso redimirme, siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma Yo hoy quiero dirigirme y en mi canción decirle: su amor es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma. Aleluya. y me has dado Esa esa calma que el mundo no me dio, ese amor tan bendito que al hombre solitario de vida, luz y amparo, es el amor de Dios que me separará de este amor tan grande. y un árbol Es mi hombre, me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, y aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. ¿Quién me separará aleluya, de ese amor tan grande? aleluya, Eterno es aleluya. mi hambre. Me podrán separar, porque amor de Dios, aun cuando todo cambie, cambie, y aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Oh, aleluya. Su amor es eterno, aleluya. Su amor es para toda la eternidad, aleluya. Podrán venir tribulaciones, problemas, pero su amor permanece, aleluya. Aleluya. La Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo Jehová te recogeré. Tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios que nos ama sin condiciones. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Qué hermoso es sentir la presencia del Señor. Aleluya. Yo no sé, pero yo cuando vengo a este lugar quiero cantarle y no quisiera parar. Y créale que lo poco que me siento en deuda aún. Porque hermano, venimos a adorarle. Venimos a exaltarle a Él, hermano. Recuerde el sacrificio que hizo Él por usted y por mí. ¿Quién éramos usted y yo anteriormente? Eso jamás se nos debe olvidar. Y si somos agradecidos, tenemos que cantarle con amor, con cariño, con toda nuestra alma. Porque a eso venimos, a darle lo mejor a Él. No venimos para estar callados, no. Venimos a adorar a un Dios vivo. No un Dios colgado ahí en madera, no. Aquí venimos a sentar un Dios que se siente. La presencia de Él se siente en este lugar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Yo les invito, le damos la salida a los
a la escuela dominical. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. A la escuela bíblica vengo con amor, porque Jesucristo vino y me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar. En la escuela bíblica dominical, cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Como es el cielo y los luceros Él me va a enseñar. En la escuela bíblica dominical, cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Como es el cielo y los luceros Él me va a enseñar. En la escuela bíblica dominical. Bueno, mis amados hermanos, así sentaditos, nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad? También adoramos a nuestro Dios con nuestras ofrendas, ¿verdad? Y yo creo que Dios nos ha bendecido a todos, ¿verdad que sí? Estamos construyendo, ya vimos cómo va quedando bonita la casa pastoral, estamos casi ya ahorita para vaciar la Mi saco está bimita, espera su venida. Mi saco está bimita, espera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi saco está bimita, espera su venida. Mi saco está bimita, espera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios a un buen Dios, alabé. Dios a un buen Dios, proclamé. Dios a un buen Dios, alabé. Dios a un buen Dios, proclamé. El agisami sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. El agisami sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. Alabé, alabé, alabé mainta, alabé merdía. Alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Alabé, alabé, alabé mainta, alabé merdía. Alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé. Alabé te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé.
Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. De mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Viva un cruz, mi buen Señor, su sangre derrama para el pobre pecador, na quien él la salva. Ella limpia mi pica y en mancha de mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Avesse morto cu poder, nasce lo guardo alzar. Confiada en jeta mi placer, mi no lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof en bij hem zal ik altijd zijn. Entonces, eso quería decir el video Coming Soon, o sea que ya viene, va a ser del 1 al 6 y todos los papitos, como siempre, esperamos su apoyo con los niños los días del 1 al 6, toda la semana, con un tema que se llama Escalando las Doctrinas Bíblicas. Entonces, es eso que quería explicarles. Que Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Bueno, hermano, una información. Tenemos un pendiente, un ayuno, la Santa Cena del martes. Se va a aplazar para el próximo lunes, de este lunes en 8 días. El próximo martes. Para el próximo martes, de este martes en 8 días. Ya no es este martes, Hugo. Bueno, hermanos, los invito a colocarse en pie. Vamos a seguir alabando y glorificando ese nombre que es sobre todo nombre. De este martes en 8. Eres para mí rosa de jardín, eres tú Jesús, mi amor y mi verdad. Eres para mí el sol de mi mañana, eres tú Jesús, refugio en tempestad. No puedo vivir si no estás en mí, siento que mi ser no podrá existir. Estoy enamorado de Jesús, mi corazón cantó por su amor. Estoy enamorado de Él. Estoy enamorado de Dios, de mi corazón. Eres para mí
Jesús, refugio en tempestad. No puedo vivir si no estás en mí. Siento que mi ser no puede existir. Estoy enamorado de Jesús. Mi corazón captó de su amor. Estoy enamorado de su corazón. Mi vida no es igual, jamás será. Mi corazón de paz lo lleno. Estoy enamorado de mi corazón. Estoy enamorado de Jesús. Mi corazón de paz de su amor. Todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, jamás será. Mi corazón de paz lo lleno. Estoy enamorado de mi corazón. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey. Porque Él ha hecho grandes cosas y su grandeza es poderosa. Venció las fuerzas que me ataban y por su gracia yo soy libre. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey. Porque Él ha hecho grandes obras y su grandeza es poderosa. Venció las fuerzas que me ataban y por su gracia yo soy libre. Porque Él ha hecho grandes cosas y su grandeza es poderosa. Venció las fuerzas que me ataban y por su gracia yo soy libre. Sube a su trono, aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, en la playa sonando está. Dios sube a su trono, en aplauso y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Él es grande, Él es el Señor. Aleluya. Y toda la tierra le brinda adoración. Él es grande, Él es el Señor. Amén. Aleluya. Y toda la tierra le brinda adoración. Su nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús. Aleluya. Oh Jesús, Dios sube a su trono, en aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. Dios sube a su trono, en aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, las trompetas sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran,
toda su creación le canta, la tierra le alaba, Los hijos le adoran. toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, Amén, amén. y toda la tierra te brinda adoración. Eres grande, Eres el Señor. y toda la tierra te brinda adoración. Su nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Aleluya. Él es grande. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Ese es el Dios que usted y yo alabamos. Ese es el Dios que usted y yo glorificamos. Él se deja sentir en medio nuestro. Aleluya. Quisiéramos seguir cantando, pero hermanos, necesitamos que Dios nos hable. Comunica, bota Señor, aleluya, davo palabra, bate palmas na alma inta e alaba Senhor, ela deu sua vida para nós, na cruz e Calvário, amém. Bota Señor, essa alma inta nos adorei, nos adorei tu nos alabanza, dave de cruz, de mandar-me para resgatar-me, devolvendo mas se me livre, tu nova glória, glória, está comigo, tu nova glória, glória, tu nova glória, glória, nova Jesus, tu nova glória, glória, tu nova glória, glória, tu nova glória, glória, nova Jesus, bonita, bota Senhor, davo palavra, davo amor, glorioso, bota Senhor, davo poder, davo de cruz, te lleva a salvar-me, a resgatar-me, devolvendo mas se me livre, tu nova glória, glória, tu nova glória, glória, tu nova glória, glória, mas Jesus, tu nova glória, glória, tu nova glória, glória, tu nova glória, glória, nova Jesus, coroa e subia, para recibirei para sempre, 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 tu nova glória, glória, tu nova glória, glória, tu nova glória, glória, nova Jesus, isso é com meu irmão Inta, tu nova glória, glória, tu nova glória, glória, tu nova glória, glória, nova Jesus, te doy glória, glória, te doy glória, glória, te doy glória, glória, a ti Jesús, te doy glória, glória, te doy glória, glória, te doy glória, glória, a ti Jesús. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya.
Bueno, mis amados hermanos, le hemos cantado al Señor, ¿verdad que sí? Hemos sentido la presencia, pero necesitamos sentarnos a la mesa, ¿verdad? Necesitamos que Dios nos hable en esta mañana. Nuestro hermano Will, vamos a regalar una oración para que sea Dios usándolo de una manera especial y nos hable en esta mañana, porque yo sé que cada uno de nosotros estamos aquí porque tenemos hambre de que Dios nos hable, ¿verdad? Vamos a regalar una oración que sea Dios usándole como siempre lo usa de una manera especial. Bendito y alabado Dios, te damos gracias, Rey maravilloso. En esta hora, Señor, gracias porque nos permitiste cantarte, Señor, un honor, privilegio que nos das. Ahora queremos, Señor, que nos hables, Señor. Usa tu siervo, Señor, como tú lo sabes hacer. Danos la palabra, Señor. Pon oídos dóciles, corazón dispuesto, Señor, pero ante todo, Señor, a guardarla y ponerla por obra. Te lo pedimos, Dios maravilloso. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate una vez más en medio nuestro, Señor. Háblanos, Señor, que tu siervo escucha. Amén, amén y amén. Con ustedes, nuestro hermano William. Sí. Aleluya. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Siéntense en un momentico, tengan la bondad. Bienvenidos todos. Salude a la persona que está a su lado y dígale bienvenido. Gloria a Dios. Bienvenidos todos. Amén. Qué bueno estar aquí para adorar a Dios. Amén, hermanos. Qué bueno estar aquí para exaltar a Dios, para tributarle la gloria, la honra y el honor que Él merece. Amén. Bueno, damos la bienvenida a todos los hermanos, amigos que nos visitan. Qué bueno tenerlos hoy con nosotros. Damos la bienvenida a Isabel, a Jonathan. Qué rico tenerlos acá. No sé si quieran venir y darnos un saludito. Eso sí, Isabela. Bueno, si no recuerdan de ellos, ellos asistían aquí cuando estaban muy niños. Ahora viven en Holanda, ya están con su mamá y su familia, así que bienvenidos. Isabela, Dios te bendiga. Jonathan. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Es una bendición estar aquí de nuevo. Le doy gracias al Señor que podemos estar aquí a ver esta iglesia, cuánto ha crecido, amén. La gloria es para el Señor. Le damos también gracias al Señor que ahora también en Holanda hay una obra muy especial que Él está haciendo, amén. Les pedimos para mantener a Holanda también en sus oraciones, para que crezca ahí también la obra, para que más gente puedan conocer del Señor. Amén. En especial en Eindhoven, donde la obra está ahí empezando con nuestra familia, amén. La gloria es para el Señor. Me da mucha alegría regresar aquí, porque recuerdo de muy niñita estuve aquí también recuerdo que estábamos en otro local, sí, pero es algo muy especial lo que el Señor está aquí haciendo en Aruba. Porque recuerdo ahí también de niñita, yo iba a la escuela dominical y recuerdo, y hay muchas caras aquí que reconozco, pero muchas que no, y gloria a Dios porque así debe ser, amén, que más gente van conociendo de Él, dando sus vidas a Él, amén. Amén. Le doy gracias al Señor por todo lo que está haciendo aquí. Y le doy gracias al Señor también por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y también en Holanda. Porque el Señor es tan grande. Él obra de maneras muy especiales. Él obra de maneras maravillosas que no podemos ni imaginar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Saludos, hermanos. Isabela, Dios les bendiga, bienvenidos. Oiga, qué rico escucharles, ¿verdad que sí? En Holanda ahora hay una iglesia también muy bonita. Bueno, Jonathan me dice que le da más duro hablar en español.
Y es verdad, porque ya hace tiempo que está allá. Pero nos hubiera hablado en holandés. También le entendemos. Gloria a Dios, bienvenidos. Su tía Ivonne también está con nosotros. Ella hace unos días ha venido para acá. Venga, salúdenos un momentico si quiere desde aquí, o ha venido para estar aquí ya en Aruba. Y bueno, le damos la bienvenida también, ¿verdad que sí, hermanos? Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, yo no soy como de muchas palabras, pero me alegra estar contenta, me alegra de mi corazón que tenga una iglesia donde venir. Yo estaba en Holanda, llegué hace 6 meses, no había regresado, no había tenido la oportunidad de venir a la iglesia porque se me presentaba una cosa, la otra. Pero pues ya estoy, ahora vinieron mis sobrinos, mi hermana dijo, llévalos, pues me tocó traerlos. Pues yo también vine, pero pues firme en el Señor, firme en Dios, porque Él abre nuestras puertas y pues Él tiene nuestro destino y Él sabrá por qué hace las cosas, y yo confiando en Él y esperando en Él a ver qué planes tiene para mí. Gracias y Dios les bendiga. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Quiero recordar a todos, hermanos, la Santa Cena que la teníamos para este martes, la hemos aplazado para dentro de 8 días. Amén. Esta semana vamos a tener el culto normal el jueves, el sábado tenemos visita de nuestro hermano Héctor Campuzano. Amén. Así que vamos a tener visita de nuestro presidente de la iglesia. Así que los invitamos a todos para que vengan y estén en el culto. Amén. Para que estén en el culto y podamos también, hermanos, estar adorando y glorificando a nuestro Dios. Amén. Si alguien tiene... Bueno, gloria a Dios. También, hermanos, tendremos la escuela Vida Nueva el día martes con la ayuda del Señor. Y tendremos un ayuno. Ya vamos a ver un video, hermanos. Nuestro director de misiones extranjeras, el hermano Vicente Arango, este mes quieren que tengamos un ayuno por Haití. Amén. Nuestros hermanos que son de Haití, tenemos nuestra iglesia también en Haití. Amén. Sin embargo, la iglesia nuestra a nivel mundial va a estar en ayuno el próximo sábado, y nosotros vamos a tener ese ayuno el primer sábado del mes y vamos a estar orando por Haití. Amén. Es un ruego que hay, un clamor que hay, que oremos por Haití. La situación en Haití es bien difícil en este momento, pero hay un Dios que es grande y poderoso. Amén, amén. Creo que es eso. Coloquemos un momentico. Dios los bendiga, hermanos directivos y pastores de los 35 distritos de nuestra amada iglesia. Me dirijo a ustedes a nombre de todo el equipo de misiones extranjeras, agradeciendo y reconociendo la visión que ustedes le han imprimido al respaldo, al apoyo de las misiones. Son 65 años y esto es para celebrarlo a lo grande. Muchos distritos están desarrollando unos convenciones misioneras, otros vigilias y otros la semana
de la misión, la semana misionera, a la cual les invito para que ustedes se vinculen y en sus distritos, cómo sería de hermoso que cada congregación hiciera la semana misionera. Esto sería algo extraordinario. Claro, queda a elección y decisión de ustedes, por supuesto. Y también quiero invitarles para que el día 7 de julio, que es el día misionero del mes de julio, tengamos un culto especial en todas las congregaciones del país y que se saque un espaciecito de unos minutos para hacer una oración de gratitud al Señor por todo el respaldo que nos ha dado durante estos 65 años de quehacer misionero. Pero también en ese mismo culto del día 7 de julio vamos a colectar una ofrenda histórica, es decir, que la ofrenda misionera que pertenece al mes de julio sea una ofrenda maravillosa, única, histórica y que sea al mismo tiempo como un regalo, puedes decirlo así, como si fuera un regalo de aniversario a las misiones. Que Dios los bendiga. Les invito a que lean el libro Hasta lo último de la tierra, que lo compartan y que ojalá que en los cultos de jóvenes y de damas se dé un espaciecito de 3 minuticos para leer un fragmento del libro. Dios los bendiga. Bueno, vamos a mostrarles otro video, hermanos, donde se nos pide que estemos orando por Haití. En el video que acabamos de escuchar, para los que no saben, nuestra iglesia tiene 87 años de estar predicando el Evangelio. Y este año estamos cumpliendo 65 años de hacer misiones. Por eso usted ve este número aquí, 65 años estamos cumpliendo de hacer misiones. Nuestra iglesia hace misiones en cerca de 50 países alrededor del mundo. Así que, hermanos, este año estamos de celebración y qué bueno que todos podamos respaldar, orar por las misiones. Vamos a ver el video que queremos mostrar, no sé si está ahí listo. Para recordar siempre y para nunca olvidar. Todo el mundo, toda la congregación en Colombia y fuera de Colombia, en todos los países, en todos los rincones de la tierra, que conozcan a Cristo el Señor. Vamos a clamar a Dios por Haití. Haití también hace parte del cuerpo de Cristo. Allí tenemos hermanos nuestros. Tenemos una situación bastante difícil, pero vamos a hacer presencia a los pies de Cristo, proclamando la victoria en el nombre del Señor Jesús. Que Dios guarde nuestras familias en este lugar. Vamos a ponerle el corazón y el mejor deseo para que Dios escuche nuestro clamor. Que Dios les bendiga, invitados todos a participar, niños, chicos, ancianos, jóvenes, todos vamos a clamar la libertad en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén. Hay fechas para recordar siempre y para nunca olvidar. Todo el mundo, toda la congregación en Colombia y fuera de Colombia, en todo. Bueno, hermanos, realmente la situación en Haití es difícil, pero allá tenemos nuestra iglesia. Amén. Allá hay pastores de nuestra iglesia y hermanos de nuestra iglesia y estamos rogando a Dios unidos, que Dios obre, bendiga y que la situación en Haití se pueda restablecer. Amén, hermanos. Así que ¿cuánto vamos a empezar a orar desde ahora por Haití? Que en nuestras oraciones esté Haití. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios en esta hora. Quiero invitarle que leamos la Biblia en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Todos bienvenidos. Me alegra verles, hermanos, amigos, quienes están hoy con nosotros. Qué rico tenerles. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Segundo libro de Crónicas 7, 14. Hemos venido, hermanos, hablando acerca de fortaleciendo mi relación con Dios. Amén. Repitan conmigo, fortaleciendo mi relación con Dios.
Amén. Amén. ¿Alguien más necesita de translate? ¿Me quiero puntra si algún gente más mester translate? ¿Ahuemainta? Ok. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 7:14. Leámoslo todos a una misma voz. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Digamos gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad. Bueno, me alegra ver a la hermana Sandra esta mañana aquí. Me alegra ver a Juan también, anoche estuvo con nosotros en el culto, bienvenido. Gloria a Dios, qué bueno tenerlo con nosotros y a todos los que han venido, amén. Gloria a Dios. Hermanos y amigos, cada mes en la iglesia predicamos bajo un tema. Y este mes hemos venido hablando mucho sobre fortaleciendo mi relación con Dios. Y yo quiero decirle algo a todos los asistentes. Si alguna relación hay que prestarle atención, es a la relación con Dios. Normalmente la gente cuida la relación con su jefe, con sus amigos, con su esposo, la esposa, las relaciones de trabajo, y queremos, y cada que algo no va bien en una relación de ese tipo, inmediatamente tratamos de mejorarlo, ¿verdad que sí? Pues hay una relación, hermanos y amigos, que hay que cuidar, que hay que estar atento a ella, y es la relación que tenemos con Dios. Amén. No, la gente no se preocupa mucho por ella, pero vaya que es la más importante. Y yo les decía en días pasados, es tan importante que aunque mi papá y mi mamá me quieran mucho, si me muriese hoy, me pueden acompañar hasta el cementerio, ¿verdad? Pero el único que me puede acompañar más allá del cementerio, más allá de la muerte y por toda la eternidad, es Dios. Amén. Así que hay que tener cuidado con esa amistad. Cuando nos enfermamos en el hospital nos dejan que nos visiten 2-3 horitas al día, ¿verdad que sí? Pero hay uno que va a estar contigo cuando te enfermes y te va a acompañar en la cirugía, durante y después de la cirugía. Ese es. Por eso con él hay que mantener una relación más cerca. Cuando tengas un problema en tu vida grande, te quiero decir, te vas a dar cuenta que ya no son muchos los amigos, no son muchas las personas que van a estar ahí, pero hay alguien que siempre va a estar ahí, se llama Jesucristo. Amén. Pero hermano y amigo, esa relación con Él es la que normalmente la gente no le presta mucha atención. Por si les queda tiempo, por si pueden, después de que arregle la casa, lave el carro, haga mis tareas, compromiso. Así manejan los seres humanos la relación con Dios. Muchas personas, cuando les decimos te invito al culto, muchas personas van a decir, es que no me queda tiempo. Hey, te invito a la iglesia. Hay gente que dice, eso no es para mí. Pero hermano y amigo, nada más equivocado que eso, porque el ser humano necesita a Dios todos los días de su vida y lo va a necesitar toda la eternidad. Amén. Digan gloria a Dios. En ese tema que hemos venido trayendo de fortaleciendo mi relación con Dios,
Vamos a hablar esta mañana sobre lo que espera Dios de mí. Repita conmigo, lo que espera Dios de nosotros. Dígaselo a la persona que está a su lado, lo que espera Dios de ti. Hey, lo que espera Dios de ti. Hermano y amigo, siempre que emprendemos una relación de amistad o una relación de noviazgo con otra persona, o puede ser también una sociedad, lo primero que uno debe tratar de hablar con esa otra persona es, ¿qué esperas de mí? ¿Qué espera usted de mí? ¿Verdad? Porque eso dejará las cosas claras. Dejará las cosas claras y nos dejará saber realmente qué es lo que a esa persona le interesa, qué pretende y qué quiere. Pues hermanos, en la relación con Dios también debemos de preguntarnos qué quiere Dios de nosotros, qué espera Dios de nosotros. Porque si le pregunto a usted qué espera usted de Dios, usted lo espera todo, ¿verdad? A veces, y yo les decía estos días, a veces tenemos a Dios como un cajero electrónico, porque uno quiere llegar al cajero, darle la clave y que de una le dé platica, ¿verdad? Y a veces las personas llegan a Dios y es, Señor, dame, dame, dame y dame más. Ayúdame, sáname, cuida a mi familia, a mis hijos, provéeme, sosténme. Y a veces la vida nuestra con Dios es así. Pero hermano y amigo, vale la pena hacernos una pregunta y es, ¿qué espera Dios de mí? Porque yo quiero que Él me ayude en todo. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Este pasaje bíblico, en el versículo que leemos, hay 3 puntos que Dios a través del escritor nos deja saber qué quiere Él de nosotros, qué quiere de su pueblo. Pero también hay 3 resultados de eso que Dios espera de nosotros si lo hacemos. Así que vamos a hablar de ellos. El primer punto que Dios espera de nosotros, Dios dice, ¿sí qué? Todos conmigo, léanlo acá por favor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Amén. Hermano y amigo, esa palabra humillar está en la Biblia en muchas partes. En muchos pasajes de la Biblia está ese término humillar. Si se humillara mi pueblo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Amén. El que se humilla será exaltado. Así que usted va a encontrar mucho este término humillar en la Biblia. El término humillar significa postrarse, bajarse, inclinarse. Amén. Doblar la rodilla ante alguien. Pues hermano querido, ¿sabe qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros nos humillemos ante Él. Amén. Digan amén. La palabra humillarse viene del hebreo kauna, que significa doblar las rodillas en señal de humildad. Pero también viene de una palabra griega y traduce algo similar: postrarse, doblarse, hincarse. Eso traduce la palabra humillar. Hermano y amigo, Dios nos pide que nos humillemos delante de Él. Y Dios lo hace, colóqueme en el versículo por favor. Dios lo hace y dice, si se humillare mi pueblo. Así que Dios lo hace a manera de pregunta, de lamento, de queja, de recomendación. Dios dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Amén. Hermano y amigo, pero hay que hacernos una pregunta: ¿qué es humillarse? Porque a veces las personas entienden humillarse como alguien que
no tiene nada, como alguien que no posee bienes, no posee posesiones y cosas de ese estilo. La gente piensa que alguien así es humilde. Pero yo insisto, yo conozco personas que tienen poco, pero son muy orgullosos. Y he conocido personas con mucho y son humildes. La humildad a la que Dios se refiere es a la obediencia. Así que lo que dice este versículo es: si se humillare mi pueblo, si ellos dejaran el orgullo que tienen y me siguieran y me obedecieran, eso es lo que Dios quiere decir. Entonces algunas cosas cambiarían. Amén. Hermano, no solo lo dice Crónicas, lo dice la Biblia en Santiago capítulo 4 versículo 10. Leamos lo que dice este versículo. Vuelve y nos dice de la importancia de humillarnos. Mire lo que dice la Biblia: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Léanlo conmigo, por favor. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que la Biblia nos lo muestra en diferentes pasajes bíblicos. Miqueas capítulo 6 versículo 8. Mire lo que pide Dios de nosotros. Vuelve y nos dice lo que quiere Dios de nosotros. Hombre, todos, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. ¿Y qué? Y humillarte ante tu Dios. Hermano querido y amigo que está aquí, el problema del ser humano es que el ser humano no quiere humillarse ante Dios. El ser humano normalmente, nuestra actitud es que se haga lo que nosotros queremos. Normalmente nosotros queremos no bajarnos ante Dios, sino que Dios nos acepte como nosotros somos. Normalmente queremos que donde lleguemos nos den el espacio que nosotros creemos que nos merecemos. No sé si a usted le ha pasado, pero creo que a todos nos pasa. Uno a veces quiere que lo tengan en cuenta, que le den el espacio que uno merece, que me saluden, y si no me saludan, pues no me siento muy bien. Si no me dan la bienvenida, pues no me siento muy bien. Pero hermano, Dios dice: si se humillare mi pueblo, si tú cambias tu mentalidad. No solo lo dice ahí, a un hombre en la Biblia se le planteó la queja de parte de Dios por no quererse humillar. La Biblia dice en Éxodo capítulo 3 versículo 10. Éxodo 3:10. Mire lo que Dios le mandó a decir a Faraón. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Vámonos a Éxodo 10:3 ahora. Dios llamó a Moisés y le dijo: ve donde Faraón. Así que cuando fue donde Faraón, mire lo que dice, lo que le dijeron a Faraón de parte de Dios. Entonces vinieron Moisés y Aarón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amén. Hermano y amigo, mire la queja de Dios ante Faraón. ¿Hasta cuándo no te vas a humillar delante de mí? Y qué bueno que trajéramos esa queja de Dios ante Faraón a nuestra vida. ¿A cuánto Dios hoy podría decirnos: ¿hasta cuándo no te vas a humillar delante de mí? Y usted puede preguntarse: ¿pero cómo así? Pues déjeme decirle que Faraón no quería dejar ir al pueblo, salir de Egipto, aunque era una orden de Dios. Hay personas que, aunque Dios ha dado la orden de arrepentirse, no se quieren arrepentir.
Hay personas a las que Dios ha llamado y ha venido llamando y tienen años haciendo esperar a Dios. Hay personas que le dicen a Dios, este año sí y este año no. Hay personas que le dicen, seguro que este año que viene, pero tampoco. Hay personas que se arrepienten y vuelven y se van. Pues eso, aunque no lo entendamos, es porque no se ha podido el ser humano humillar ante Dios. Y hermano y amigo, a Faraón se le dijo, ¿hasta cuándo no queréis humillarte delante de mí? Y esa pregunta Dios también nos la hace a nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú te vas a humillar de corazón ante mí? Y ese humillarnos de corazón es dejar nuestras ideas y pensamientos. Porque hermano, a veces nosotros en nuestro estilo, les decía hace un momento, no queremos ceder, queremos que las cosas sean como nos gusta. Cuando nosotros decimos, cuando yo quiero, donde yo quiero. Y déjeme decirle, hermano, con Dios es diferente. Somos nosotros los que necesitamos rendirnos ante Dios. Y yo les decía estos días que hay seres humanos, y quiera Dios que no pase con usted ni conmigo hoy, que pareciera ser que Dios está para que ellos cumplan su propósito. Y hermano y amigo, nada más lejos que eso de la realidad. Dios no está para que yo cumpla mi propósito, yo estoy para cumplir el propósito de Dios. Así que hay gente que, es más, hay hermanos que le dicen a uno, pastor, ore por mí para que me vaya bien. Pero la mejor oración que debiera pedirle una persona a uno es, pastor, ore por mí para que yo aprenda a hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero uno normalmente, para que nos vaya bien, no está mal. Pero hermano y amigo, Dios no está para que se cumpla el propósito de William. Dios está para que William cumpla su propósito. Amén. Somos nosotros los que existimos para hacer la voluntad de Dios y no para que Dios haga la nuestra. Amén. Así que hermano, Dios le dijo a su pueblo, yo quiero que se humillen. El día que se humillen, hay cosas que van a cambiar. El día, hermanos, que de verdad nos humillemos ante Dios, hay cosas en su vida y en mi vida que van a ser diferentes. Dios se lo dijo a Israel y también se lo dice a la iglesia. El día que de verdad te humilles, ese día hay cosas en tu vida que van a ser diferentes. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Reyes, capítulo 21, verso 29. Mire lo que dice la Escritura. Oiga, ahora que veo a Jonathan también, bienvenido. Ahora que sale caminando. Dice la Escritura en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 29, hermano. No has visto, mire lo que sucedió con Acab. Acab era un rey. Y mire lo que trae el humillarse y el peligro de no humillarnos. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, mire lo que dijo Dios, no traeré ¿qué? El mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Qué libró a Acab del mal sobre él? Su humillación. Hermano y amigo, cuando alguien de verdad se humilla ante Dios, Dios le libra del mal. Pero eso no solo pasó con Acab, eso pasó con Ezequías también. La Biblia nos dice en Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 26. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido, Segunda de Crónicas 32, 26.
Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Así que, hermano, el anhelo de Dios es que el ser humano se humille y reconozca a Dios. Pero quiero decirle, cuando el ser humano no lo hace, el ser humano pierde. Y Acab y Ezequías fueron librados del mal que vendría sobre ellos por haberse humillado. Así que vale la pena entender lo que significa humillarse. Y hermano y amigo, lo contrario a humillarse es enaltecerse. ¿Y sabe qué dice la Biblia? El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero la Biblia dice, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Y por ahí está la historia en la Biblia de un rey, el gran Nabucodonosor, que en algún momento de su vida se enalteció. Y hermano y amigo, no es tan difícil enaltecernos. A veces creemos que eso está lejos de nosotros. Yo le diría, al contrario, está muy cerca de nosotros. A veces nuestras actitudes y comportamientos dicen cuán orgullosos somos y cuán altivos somos. Y el rey Nabucodonosor dijo alguna vez, mirando su palacio y todo lo que había alcanzado, dijo, cuán grande soy yo, Nabucodonosor, y cuán grande es mi reino, y todo lo que por mi fuerza he logrado. Y cuando él pensó que todo lo había logrado por él, por su fuerza y su capacidad, Dios lo humilló. Y la Biblia dice que a Nabucodonosor, el gran rey Nabucodonosor, le crecieron sus uñas como garras. En su cuerpo le creció pelaje como el de un animal. Y dice la Biblia que terminó comiendo con los animales en el campo. Hasta que Nabucodonosor reconoció y dijo, no es por mi fuerza, no es por mi capacidad, sino que el Dios del cielo es el que me ha permitido alcanzar lo que soy y lo que tengo. Ese día Dios lo restauró. Amén. Así que, hermano y amigo, vale la pena entender por qué Dios dice, si se humillare mi pueblo, si reconocieran quién soy yo, si obedecieran mis palabras y mis caminos, si su actitud y su visión de la vida fuese diferente. La Biblia dice en el Salmo 119, verso 71, miren lo que dijo el salmista, bueno me es haber sido humillado para que yo aprenda tus estatutos. ¿Sabe que a veces Dios tiene que poner su mano en nosotros y humillarnos para nosotros poder aprender? Porque por nosotros mismos no nos vamos a bajar del lugar. Por nosotros mismos no vamos a reconocer nuestro estado y nuestra condición. Amén. Pero qué bueno cuando no es Dios, qué bueno cuando soy yo el que reconozco que soy un ser humano y que no tengo nada y no soy nada, que todo es de Él, por Él y para Él. Amén. Amén. Hermanos, el que es bendito en todo es Él. El que es dueño de todo es Él. Vea, hermano, usted y yo se lo debemos todo a Él. Todo, hasta el aire que respiramos hoy, se lo debo a Él. La vida, la salud, lo que soy, lo que tengo. Somos tan frágiles que nos machucamos un dedo y se nos daña el día. Todo se lo debemos a Él. Pues la Biblia dice en Mateo 23, versículo 12,
Mateo 23, 12. ¿Sí están? Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano querido, lo que Dios quiere de usted y de mí, amigo que está aquí, es que usted y yo ante Dios nos bajemos. ¿Y sabe qué es bajarse ante Dios? Obedecerle, reconocer que Él es el Señor. El Salmo 100 dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Usted y yo somos ovejas del prado de Él. Este mundo no es nuestro, esto es de Él. Lo que tenemos no es nuestro, es de Él. Qué bueno uno reconocer que todo se lo debo a Él. Qué bueno uno reconocer todo se lo debo a Él. Amén. Lo segundo que Dios nos dice en el versículo que leímos en 2 de Crónicas 7:14. Escuchen esto, hermanos. 2 de Crónicas 7:14, una vez más. Lo segundo que Dios dice es: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y Dios dice: y oraren y buscaren mi rostro. Hermano y amigo, ¿usted sabe qué es lo que normalmente menos hace el mundo hoy, la sociedad de hoy? Buscar a Dios. Hoy vivimos en un tiempo donde la gente vive afanada para todo, pero la gente no tiene, y corre para todo menos para Dios. Es muy normal ver que la gente corra al trabajo y llegue puntual al trabajo, pero no a la iglesia, no al templo. Es muy normal que la gente le cumpla a todo mundo menos a Dios. Es muy normal que la gente cumpla la cita que le ponga el jefe a la hora que se la ponga. Pero si tú pones un culto demasiado temprano, la gente no llega. Porque el ser humano, hermano, la relación que menos cuida es la relación con Dios. Y Dios dice: si oraren y buscaren mi rostro. Hermano y amigo, la gente poco está buscando de Dios hoy. Y poco se está orando hoy. Y poco se está buscando de Dios hoy. Y hay poco compromiso en el anhelo y en la búsqueda de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dios dice, hablando de su sabiduría y de todo lo que es Él: si me buscaren como buscan la plata. Porque, hermano, el ser humano por la plata va donde sea. Donde sea, hermano. Y trabaja las horas que sea. Y la gente trabaja tiene 2 y 3 trabajos por dinero. Y si la gente tiene que dejar de venir a la iglesia, deja de venir a la iglesia por el trabajo y el negocio, por el dinero. Pero Dios dice: si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro, me dieran el primer lugar. Hermano y amigo, Dios no es el segundo, Dios es el primero. No sé si usted está de acuerdo con eso, pero Dios es el primero. Amén. Amén. Orar y buscar a Dios son 2 acciones que deben de estar en la vida de todo cristiano. Y alguien dijo: dime qué tanto oras y te diré quién eres. Dime qué tanto oras y te diré quién eres. Hermanos, el orar tiene que ver con hablar con Dios, con dirigirme a Dios, pedirle a Dios, rogarle a Dios, interceder ante Dios. La palabra orar en el idioma hebreo viene de tefila, que significa súplica, intercesión, ruego. En el idioma griego
significa suplicar, adorar, hacer oración, pedir. Pero hermano y amigo, aunque la Biblia nos invita a eso, a orar, suplicar, pedir, rogar, interceder, es muy normal hoy que la gente no ore. Uno ve, hermanos, para los nuevos que están acá, déjenme decirles, cuando llegábamos hace años al templo, normalmente llegábamos una hora y media antes del culto y nos arrodillábamos a orar. Llegábamos 30 minutos antes del culto a orar, no a charlar, no a sentarnos, tampoco orábamos 2-3 minutos, nos arrodillábamos a hablar con Dios. Señor, bendícenos, respáldanos, perdóname, vengo ante ti, vengo a adorar. Hermano, cuando empezábamos el culto, queríamos hacerle un culto a Dios especial. Pero esa oración no puede faltar y no podemos dejar de hacerlo. Hoy es muy normal que la gente se vaya a sus trabajos sin orar, cuando es lo que debemos hacer. Y déjeme decirle, hermano, si pudiésemos medir hoy nuestro nivel de oración, ¿cuánto marcaría en usted su oración diaria? ¿Cuánto tiempo, cuántos minutos, cuántas horas tenemos para hablar con Dios? Pues el Señor nos dijo, allá en San Mateo capítulo 26, versículo 41, ¿cómo Dios nos invita a orar? Mire lo que dijo el Señor. Todos, por favor. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que debemos de orar. ¿Por qué? Porque aunque usted quiera ser fiel a Dios, usted es débil. Necesitamos hablar con Dios. Aunque usted quiera ser fiel, hay debilidades, hay problemas, hay situaciones, hermano querido, pero en la oración con Dios nos fortalecemos, crecemos, crece nuestra relación con Él. Amén. Y eso es lo que Dios quiere de todos y cada uno de nosotros, que nuestra relación con Él crezca. Amén. Así que Él nos invita, velad y orad para que no entréis en tentación. Y ese es uno de los motivos, vaya que importantes para orar, para que nos cuiden de la tentación, para que seamos guardados de la tentación. Amén, hermanos. Lucas capítulo 21, versículo 36, vuelve y nos hace énfasis de la importancia de orar. Velad pues, ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto, hermanos? De vez en cuando, no, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar ¿de qué? De todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermano, ¿sabe por qué debemos de orar? Para que nos libren de la tentación. Pero 2, léalo conmigo. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Hermano, usted está viendo lo que le está viniendo al mundo. Y usted está viendo todo lo que día tras día está viniendo. Usted está viendo todo lo que día tras día nos rodea. Peligros, acechanzas, ataques del enemigo, como el enemigo ha salido con todo a destruir. Pero el Señor dice, orad, velad, para que sean dignos de ser, para que puedan escapar de las cosas que vendrán. Pero luego dice la Biblia, pero también para que sean dignos y puedan estar de pie o en pie delante del Señor. ¿Sabe, hermano y amigo,
¿Cuánto necesitamos orar? Pues eso es lo que Dios hoy nos invita y dice, si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro. Y yo quiero preguntarle en esta hora, ¿cuán importante para usted es orar y buscar a Dios? Dígame la verdad. ¿Cuán importante es eso? ¿Cuán importante para usted es venir al culto? Hermano querido, venir al culto debe ser en nosotros una necesidad, un anhelo. El salmista dijo, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Dijo el salmista, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y él dijo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Jehová? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Él sufría por no poder ir a adorar a Dios. Yo no sé si usted sufre por no poder venir a adorar a Dios. Hermano y amigo, venir a adorar a Dios debe ser un anhelo en la vida nuestra. No sé si usted me escuchó. Buscar a Dios, cantarle a Dios, darle gracias a Dios, debe ser un anhelo en nuestra vida. Venir y decirle, Señor, te necesito. Amén. Debe ser un anhelo. El salmista en el Salmo 100 dijo, entrad por sus puertas, entren con acción de gracias. Por sus atrios vengan con alabanzas y vengan y alaben a Dios, porque Él es bueno. Yo quiero preguntarles con cuánto Dios ha sido bueno. Hermanos, si Dios es bueno, hay que adorarle. Hay que cantarle, hay que aplaudirle, hay que venir a buscarle. ¿Sabe que yo me he encontrado con personas que dicen, Dios me ayudó? Y le digo, ¿y por qué no vas a la iglesia? Y me dice, que no tengo tiempo. Dios me sanó, ¿y por qué no vas a darle gracias? Es que no me queda lugar. Y la gente dice, es que yo soy muy ocupado. Es que soy un hombre de negocios. Qué lejos está el ser humano de razonar lógicamente. Dios dice, si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro. Pero viene el punto número 3. Si se convirtieren, segunda de Crónicas 7:14, si se convirtieren de sus malos caminos. Léanlo conmigo, por favor. Si se humillare mi pueblo, punto 1, sobre el cual mi nombre es invocado, punto 2, y oraren y buscaren mi rostro, y punto 3, si se convirtieren de sus malos caminos. Hermano y amigo, hay algo muy diferente entre ser religioso y convertirse a Dios. La gente religiosa viene a culto pero no cambia. Así que hay gente que es religiosa, ellos vienen a culto, y hay gente que puede venir a culto muy puntualmente pero no cambia. Eso es ser religioso. Y Dios no quiere religiosos, Dios quiere gente que se convierta a Él. Dios quiere gente que le entregue su vida a Él. Así que, hermano, yo puedo venir a culto pero no querer cambiar. Alguna vez un pastor dijo, el hermano Álvaro dijo, que habían cristianos católicos. Y eso no cayó bien. Explíquenos eso. Y el hermano decía, sí hay cristianos católicos, porque ellos van a culto, como en el catolicismo, y no fallan, son puntuales, como ir cada domingo a misa, pero ellos no cambian. Y hermano, Dios no quiere gente que sea religiosa,
Dios quiere gente que se disponga a cambiar para Él. Dios quiere que usted y yo nuestra vida se la entreguemos a Dios. Dios quiere que usted y yo nuestra vida se la coloquemos a los pies y le digamos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Habla, Señor, que tu siervo oye, dijo Samuel. Eso es lo que Dios quiere, que cada persona le diga a Dios: habla, que yo escucho. Habla, que tu siervo va a obedecer. Amén. Y hermano, ¿cuánto obedecemos a Dios? Yo quisiera preguntarle: ¿cuánto obedecemos a Dios? ¿Sabe usted, hermano, que Dios, si algo anhela, es tener una iglesia convertida a Él? Cristianos convertidos a Él. Pero hermano y amigo, alguien convertido a Dios es diferente. Es que hay gente que conforme alaba a Dios dice vulgaridades. Eso es muy, hermano. Alguien convertido es alguien que su vida ha sido transformada. Porque hay gente que conforme están en la iglesia mienten, engañan. Así que estar convertido a Dios es que le entregué mi vida a Él y le di la espalda al mundo. Yo les decía, hermano, hay gente que llega el jefe y dice: fue bien el negocio, fue bien la semana, y el jefe destapa la botella de whisky y el cristiano pone el vaso. No te has convertido. Tú no te has convertido si haces eso. El jefe destapa una cerveza para la sed y le pasa al cristiano, y el cristiano la recibe y se la bebe porque es que es el jefe. ¿Y dónde queda Dios? ¿Y dónde queda mi relación con Dios? Pues hermano, el cristiano que bebe cerveza, que celebra con whisky, le quiero decir, es religioso pero no convertido. Porque el que se ha convertido a Dios, su alma, todo su mente, su cuerpo, su ser, su espíritu es de Dios. Aleluya. Hermano querido, el que se ha convertido, todo se lo ha puesto a Dios. Es que llegaron los amigos. No interesa, somos amigos. Pero yo soy un hijo de Dios. Yo le entregué mi vida a Dios. Es que el jefe, y si se enoja, que se enoje el jefe. Pero yo no dependo del jefe, yo dependo de Dios. Hermano, usted no depende de su jefe, tampoco el hotel ni la empresa. Hermano, dependemos de Dios. Tenga cuidado cuando usted quiere agradar a Dios y al jefe. Tenga cuidado cuando queremos agradar a lo que hace el mundo. Entonces no nos hemos convertido. Porque el que se convierte a Dios separa lo precioso de lo vil. Es que tú tienes para esto ya. No, es que soy un hijo de Dios. Es que, hermano, pertenecer a Dios es separarse del mundo. Y les decía en día pasado, todo el que quiera tener buena amistad con el mundo no es muy amigo de Dios. Es que el jefe me tiene en cuenta. Pues si quieres agradar al jefe, de pronto estás desagradando a Dios. Eso no quiere decir que no le obedezcas, claro, pero cuando Él te diga: ven, celebremos, ven, hagamos, vamos a hacer, vamos a ir a tal lugar, la fiesta, y haya que, hermano, los hijos de Dios le han entregado su vida, su mente y su corazón a Dios. Así que Dios quiere que nos convirtamos a Él, pero no en partes ni en algunas áreas de nuestra vida. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles para la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice eso. Así que, hermano y amigo,
Dios nos pide que en nosotros haya una conversión. Mire lo que dice Jeremías 15:19. Jeremías 15:19 dice la palabra de Dios. Mire lo que Dios dice, léanlo conmigo por favor. Por tanto, así dijo ¿quién? No William, no el pastor. ¿Quién lo dice? El dueño del cielo y de la tierra. El que merece que usted y yo le obedezcamos. Si Él manda, ¿yo qué? Yo obedezco. Si Él dice, yo obedezco. Si Él llama, yo corro. Pues así dijo Jehová, si te convirtieres, ¿yo qué? Yo te restauraré y delante de mí estarás. Hermano, ¿no le parece algo muy grande estar en la lista de Dios? Uno a veces quiere estar en la lista del jefe, pero trate de estar en la lista de Dios. Y delante de mí estarás. Y mire lo que dice. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Es que ser un hijo de Dios es pertenecer a otro linaje, hermano. Ser un hijo de Dios, hermano, es pertenecer al linaje celestial. Vea, hermano, aquí ya lo hemos dicho, el pasaporte holandés todos queremos tenerlo, ¿verdad que sí? ¿Cierto que sí? Sí, pero ¿por qué quedan callados? Si los que lo tienen, gracias, pero el que no lo tiene quisiera tenerlo. Pero le voy a decir, hay algo que vale más que el pasaporte americano, holandés, suizo y de cualquier lugar, es tener la nacionalidad del cielo. Hermano querido, preocúpese por agradar a Dios. Todos los pasaportes se quedarán aquí. Pero cuando usted siga a Dios y camine con Dios y se convierta a Dios, le quiero decir, Dios le va a dar el pasaporte que le va a dejar entrar un día al reino de los cielos. Esto es más grande. Por eso agrademos a Dios. Por eso no te preocupes tanto por agradar a los seres humanos. Hermano, de hecho, por ser cristianos, en muchas partes a usted no lo van a querer. Si todo el mundo lo quiere, es porque no está tan bueno usted como cristiano. Porque a los cristianos la gente les tiene perecita. Nos quieren en muchas áreas, pero en otras nos incomodamos. Porque no apoya todo, porque no a todo le dice sí, porque no participa de todo, porque Él tiene a alguien a quien quiere agradar. Dios dice, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, aleluya. Hermano querido, pero mire lo que dice el versículo. Después de esas tres puntos que Dios pide, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Número 2, y oraren y buscaren mi rostro. Número 3, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, mire el resultado. ¿Cuál es el resultado? Número 1, yo les oiré desde los cielos. ¿No le parece a usted muy grande, hermano, el día que usted hable con Dios y que Dios le escuche? Ahí sí, como usted llegar al cajero y que le dio y le da. Pero hay que primero tener buena amistad con Él. Es que Dios no me oye. Nunca vuelvas a decir eso en tu vida. Estás irrespetando a Dios. Dios sí te oye. Lo que pasa es que nos falta humillarnos. Es que a veces no ha llegado alguien ante usted no a pedirle un favor, sino a darle una orden.
¿A usted no ha llegado alguien allá, Freddy, arréglame el carro? No, pero el dueño del taller soy yo. Hermano, es que hay gente que llega donde Dios como Dios, haga y deme. No, Dios sí nos escucha, pero tenemos nosotros que ubicarnos y bajarnos y humillarnos y buscarle y convertirnos. Entonces Dios nos escuchará desde los cielos. Y si Dios te escucha, se arregló tu vida. Yo quiero decirle, aquí está el secreto. Nosotros, hermanos, nos matamos toda la vida para que nos vaya bien y nos va mal. ¿Y por qué? Porque empezamos de la manera contraria. La gente quiere que le vaya bien, pero de enemigos de Dios, burlándose de Dios, en contra de Dios. Y mire, le tengo un ejemplo. Hoy tenemos más ciencia, más dinero, más tecnología, más desarrollo, más comodidad, y el mundo está peor. ¿Por qué? Porque no es el dinero la solución, no es la ciencia la solución. No, Señor, la solución es volvernos a Dios. Amigo querido, la solución es volvernos a Dios. Pero hermano, nosotros, el ser humano es altivo. Perdone que me le diga, es tan ignorante el ser humano que dice que Dios no existe. Cuando el cielo le dice, alguien preparó esto para ti. El sol le dice, alguien me puso acá. El universo le dice, alguien me puso acá. Tu cuerpo te dice, alguien diseñó todo esto. Hermano querido, si nos humillamos, si oramos y buscamos y nos convertimos, entonces Dios oirá desde los cielos, número 1. Número 2, nos perdonará los pecados. ¿Usted sabe qué es que Dios nos perdone los pecados? Hermano, el peor problema del ser humano se llama pecado. Pero cuando Dios se lo perdone, quedó el ser humano en paz con Dios. Por eso Dios dice que un día seremos semejantes a Él. ¿No le parece muy grande? Y estaremos con Él y le veremos cara a cara. ¿Sabe por qué? Porque ya no habrá pecado en nosotros. Por eso, hermano, buscar a Dios, humillarse, buscarle y convertirse es lo mejor que podemos hacer. Y es lo más sabio que puedes hacer en tu vida. Hermano, acercarnos a Dios es lo más sabio que podemos hacer. Si de verdad le buscamos, serás muy inteligente, muy sabio. Pero hermano, permítame decirle, a veces uno tiene que bajarse de su orgullo y pasarle las llaves a Dios y decirle, conduce tú. Porque es que uno a veces tiene a Dios al lado y uno quiere demostrarle a Dios que uno puede. Usted y yo ante Dios no somos nada. El grande es Él, el sublime es Él, el perfecto es Él, el que estará con nosotros hoy, mañana y siempre es Él. Amén. Quitémonos de la silla y dejémonos guiar de Él. No hay nada más duro que una persona que no sabe y se las da que sabe. Y usted viendo que se está equivocando y sigue y usted dice, bueno, estréllate pues para que ahorita me des la razón. Qué bonito uno bajarse y decir, Dios, habla que yo obedeceré. Pero lo tercero que Dios dice, y sanaré su tierra. ¿Usted sabe qué significa que Dios sanara la tierra? Era que todas las bendiciones llegarían a nuestra vida. Hermano y amigo, el mundo empezó por la dirección contraria. El mundo quiere que Dios les sane la tierra, les perdone los pecados y les escuche, pero sin humillarse, sin buscarle y sin convertirse. Y no funciona. Nunca va a funcionar. Hermano y amigo, lo que hay que hacer es humillarnos,
buscar a Dios y convertirnos. Y entonces Dios nos oirá, nos perdonará los pecados y sanará la tierra. ¿Usted sabe cómo está enfermo el mundo hoy? La tierra, el mundo, la sociedad. ¿Sabe el mundo que le espera a nuestros niños mañana? ¿Sabe cómo está el mundo y la sociedad hoy, hermano y amigo? Enferma, perdidos, lejos, y creen que vamos bien. Lo peor es que las leyes están contra Dios y la gente cree que van bien. Y a la gente se le hace gracia decir que no nos prediquen más. ¿Usted sabe lo que eso significa? El mundo hasta donde llegó se lo debía a Dios y a su palabra. Todo se lo debemos a Dios y a su palabra. Hermano y amigo, reconozcámoslo a Él como el único y el dueño y el primero. Y nuestra vida va a cambiar. Yo no sé qué lugar tiene Dios en tu vida hoy, pero yo quiero invitarte, dale a Dios el lugar que te corresponde, que a Él le corresponde. Dios no es segundo ni tercero de nada ni de nadie. Dios es primero. Dios no es por si nos queda tiempo. Dios es el dueño del tiempo. Dios no es para buscarle cuando yo sea viejo. Él me dio la vida, la juventud, la fuerza y la fortaleza. Búscale ahora que eres joven. Si se humillare mi pueblo, dice Dios, si se humillare. Como cuando alguien dice, si tú prestaras atención, yo te ayudaría. Si tú cambiaras tu actitud, yo te cambiaría las cosas. Eso es lo que Dios está diciendo. Hermano, el mundo no irá mejor, el mundo irá peor. Pero aquellos que busquen a Dios y le den el lugar a Dios, sus vidas serán diferentes, sus familias serán diferentes, sus hijos serán diferentes, pero hay que mirar a Dios y buscar a Dios. Yo quiero invitarle que estemos de pie esta mañana. 3 cosas Dios quiere de nosotros: si se humillan, si me buscan y se convierten. Yo quiero invitar a alguien que hoy le diga a Dios: Señor, toma la dirección de mi vida. Yo he sido orgulloso, yo he sido altivo, yo he sido una persona difícil, no te he querido seguir, llevo años, he sido rebelde, me dicen y yo sé que es la verdad, pero me paro y soy obstinado. Hermano, ¿por qué no viene y le dice a Dios: Señor, hoy me postro ante ti. Hoy reconozco que el grande eres tú, yo soy pequeño. El grande eres tú, Dios, yo soy pequeño. Hoy, Dios, te quiero buscar. Hermano, si tiene 3 trabajos y no puede venir a la iglesia, yo le invito, deje uno y venga a la iglesia. Porque de nada le sirven a usted 5,000 florines sin la bendición de Dios. Serían mejor 3,000 con la bendición de Dios que 10,000 sin la bendición de Dios. Así que si el trabajo no lo deja venir a la iglesia, le voy a recomendar, le va a tocar cambiar de trabajo. Porque Dios es primero. Dios es primero. Dios es primero. Si amas más el trabajo que a Dios, te invito a que vengas al altar y le digas: Señor, yo amo más mi trabajo que a ti. Si tú le obedeces más a tu jefe que a Dios, te invito, pasa por el altar y dile: Señor, yo soy de esos que le obedece más al jefe que a ti. Si mi jefe me dice que no vaya al culto y me vaya hoy porque me quiere en la casa lavándole el carro, le lavo el carro y no voy al culto. Pero eso Dios lo estará viendo. Dios es primero. No es que dejes tu trabajo, es que le des a Dios el lugar que es de Él. Yo quiero invitarle esta mañana, vamos a decirle a Dios: Señor, y hoy me voy a convertir a ti.
Amigos, si Dios lleva invitándote meses o años, no te quedes donde estás, entrégale tu vida. Decídete, toma decisiones con Dios. Si hay cosas en tu vida que no te has desprendido de ellas, despréndete hoy. Hermano y amigo, ser cristiano es ser diferente. Y un pastor una vez nos predicó un mensaje acá que lo tituló ¿Cuál es la Biblia que lee tu prójimo? No sé si recuerdan ese mensaje. Y a veces la gente en tu trabajo no lee la Biblia. ¿Sabe cuál es la Biblia que ven? Te ven a ti. La Biblia que leen y que tienen ante ellos a veces no es este libro, es tu comportamiento el que les está hablando. Que vean en ti un cristiano. Que vean en nosotros cristianos que aman a Dios. Oye, ¿para dónde vas? Para la iglesia. Oye, ese traje tan bonito, ¿para dónde lo compraste? Para ir a la iglesia. Oye, ¿cómo te arreglas de bien? ¿Para dónde vas? A adorar a mi Dios. Oye, y esa Biblia que compraste es que es donde está la palabra de Dios. Oye, ¿y para dónde te veo yendo en semana y los domingos? A adorar a Dios. Oye, ¿y por qué ya no hablas de tal manera? Porque Dios está en mí. ¿Por qué no levantas sus manos y le dice a Dios? Hoy me humillo, hoy busco tu rostro y hoy me voy a convertir. Si no, hermanos, el mundo irá peor y tu vida peor y tu familia. Levante sus manos y dígale a Dios: Señor, hoy Dios, hoy te busco. Hoy te sirvo, hoy te sigo. Hoy Dios, van a cambiar cosas en mi vida porque mi relación contigo va a mejorar. Hermano y amigo, si nos ha ido mal lejos de Dios, ¿para qué queremos seguir ahí? El Señor le dijo un día a su pueblo: ¿por qué queréis ser castigados aún? A veces uno quiere seguir viviendo bajo el castigo, el sufrimiento. No, ¿por qué quieres ser castigado aún? Vuélvete a Dios y Él se volverá a ti. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Hay alguien que quiera que oremos por usted además de los que están aquí? Yo quiero invitar, hermanos diáconos, si vinieron a culto, para que nos ayuden a orar aquí por estas personas, algunos líderes de la iglesia. Vamos a orar aquí por los hermanos. Venga un momentico y ore por ellos. Que Dios los ayude, que Dios los bendiga, que Dios los dirija. Que Dios les ayude en sus vidas. Pero hermano, Dios es primero. Si queremos que nuestra vida cambie, el mundo cambie, volvamos la mirada a Dios. Dejemos el orgullo a un lado y que yo sé, usted y yo no sabemos nada. El que sabe es Dios, hermano. El que sabe es Dios. Un filósofo dijo cuando le dijeron: ¿sabe qué dicen los dioses griegos de ti? Que tú eres el más sabio de todos. Y ese hombre se miró y dijo: que los dioses digan lo que quieran decir, pero yo solo sé que nada sé. ¿Sabe qué debe decir un cristiano? Yo solo sé que el grande es Él. Yo solo sé que el que sabe es Él. Yo solo sé que yo estoy para servirle y obedecerle. Qué bueno que usted en esta hora diga: yo estoy aquí para rendirme ante Dios.
Levante sus manos y dígale: Señor, ayúdanos. Qué bueno reconocer quién es Él. Vida entrega mi mes. Qué bueno reconocer quién es Él. Vida entrega mi mes. Pavo, usame. Vida entrega mi mes. Hermano, Él es el que merece la gloria. Vida entrega mi mes. Pavo, Señor, usame. Dame aquí. dígale a Dios: Señor, aquí estoy. Dame la fuerza para reconocerte, para adorarte, Dios, para entregarte mi vida, Dios. Aquí estamos, Dios, aquí estamos. Dígale a Dios: aquí estoy. Usa-me, toma mi vida, corazón, un sacrificio, por Dios, mi sueño. Gloria a Dios. Mi vida di vuelta, no está de mi mes. Oh, aleluya. Me da entrega na voz. Señor Jesús, gracias, Dios. Me da entrega na voz. Mi vida de verdad. Aleluya. Gloria a Dios. No está de mi mes. Oh, aleluya. Aleluya. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. My life is not my own. To you I belong. I give myself away. My life is not my own. To you I belong. Oh, aleluya. I give myself to you. Dios, guíanos. I give myself away. Sí, Señor.
I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so Sí, you Señor. can use me. Me entrego a ti, Señor. Oh Dios, Me entrego a ti, oh Dios, aquí estamos. para que me Aquí estamos, Dios, aquí estamos. a ti, Señor. Aquí estamos, Dios mío, aquí estamos. A ti, Señor, para que me use. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Démosle gracias a Dios, hermanos. Vamos a orar por estas peticiones, por Alexander Rodríguez, por Jesús Solís. Vamos a orar por la hermana Nancy Sánchez, una petición, Dios la conoce, por la salud de Janet Rodríguez, por Alina Florian, que le diagnosticaron cáncer en un seno. Vamos a orar también por la hermana Clara, vamos a orar por la hermana Benet, vamos a orar por la hermana Shirley, vamos a pedir a Dios que les ayude, amén, hermanos. La hermana María Salazar también, coloquémosle en las manos de Dios, levanten sus manos. Oh Dios, te damos gracias. Oh Dios, ayúdanos a humillarnos ante ti, a buscarte, Dios, y a convertirnos. Como te ruego, Dios, que bendigas a mis hermanos, les ayudes. Obres en cada petición de las que hay aquí, Señor. Obra, Dios mío. Los enfermos, los necesitados, los angustiados, ayúdales, Dios. Obra poderosamente en la vida de mis hermanos, Dios. Extiende tu mano bendita, sánales, guíales, ayúdales, Señor. Glorifícate en ellos, en sus cuerpos, Dios, sus problemas, sus necesidades, sus dificultades. Ayúdales, Jesucristo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, recordando que no tendremos la Santa Cena, que el jueves tendremos visita de nuestro hermano Héctor Campuzano, presidente de nuestra iglesia, estará predicándonos la palabra de Dios, amén. También, hermanos, si algunos hermanos los que nos ayudan limpiando el terreno, los hermanos por ahí, hermanos Sepúlveda, si de pronto una pasadita por ahí, esta semana tenemos visita. Y por ahí hay unas matas detrás, hay algunas cosas. Les agradecemos, hermanos, si nos ayudan con su servicio, también es una inmensa bendición. Hermanos, digamos gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos.